En las artes marciales creo que tenemos tres puntos de vista bastante diferentes. Los que la practican, sobre todo desde hace tiempo, hablan de ellas como un deporte que te forma como persona y aprendes valores para la vida. Los que no la practican, pero les gusta, las ven como un deporte que aporta algo de valor y quizás que podrían ser de utilidad en algún aspecto físico o actitudinal. Y quizás los que no saben nada de artes marciales las ven como algo agresivo, algo dañino y algo prácticamente a evitar o a eliminar. Y para que hoy comprendamos qué hay detrás de las artes marciales y cómo quizás hoy en día puedan ser de utilidad más que nunca, os traigo a Andrés Mínguez. Andrés, además de haber sido judoka de élite, domina mucha variedad de artes marciales y es el protagonista de un proyecto llamado El Último Ronin, para ayudar a niños y niñas en todo el mundo. Muy bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Gracias a ti, profe. Encantadísimo de venir aquí a generar un poco de luz respecto a las artes marciales. Sí, la verdad es que como comentaba, ¿no? Creo que mucha gente, los que ya las practicáis, ¿no? De toda la vida, obviamente no hace falta explicar nada porque ya lo tenéis intrínseco y tenéis una filosofía, ¿no? Aparte de un deporte, creo que es una filosofía de vida. Pero me gustaría que nos explicaras, sobre todo, para aquellos que no hacen artes marciales, ¿qué son realmente estas artes marciales y de dónde viene esto de marcial? Las artes marciales son un camino. Las artes marciales son una forma de vida. Las artes marciales es la forma en la que muchas personas decidimos dedicar nuestra vida y es un tipo de vida muy bonita, con una filosofía detrás muy profunda y con un movimiento espectacular. Por lo tanto, al final tenemos muchos conceptos que a día de hoy están en auge y a día de hoy se comentan mucho y a día de hoy se demandan mucho y todos ellos están reunidos en las artes marciales. La palabra marcial proviene del dios Marte, que era el antiguo dios de la guerra en el Imperio Romano. Por lo tanto, deducimos que las artes marciales son todos aquellos movimientos que se generan en un entorno bélico. Es decir, en cualquier guerra había una serie de movimientos para ofender o defender al oponente y de esos movimientos, cuando los guerreros no se encontraban en guerra, los practicaban en sus clanes, en la familia, de forma que pudiesen mejorar estas acciones para luego sentirse más seguros durante cualquier tipo de campaña bélica, y es aquí donde surgen las artes marciales, es aquí donde se genera esa demanda de practicar y practicar aquellos movimientos que los guerreros utilizaban dentro de cualquier tipo de contienda para poder defender y ofender. A día de hoy se siguen utilizando aquellos valores que encontramos en este tipo de batallas. Aunque lo veamos como algo muy lejano, en cualquier tipo de guerra existía un tipo de nobleza que imperaba por encima de todo lo que suponía esa confrontación. Y de este tipo de valores tan profundos, porque no olvidemos que surgen dentro de una batalla, se derivan otra serie de valores que las artes marciales actuales siguen teniendo presentes y que son muy valiosas para desarrollarte como persona y para tener una vida más eficaz y por lo tanto más plena. Pero claro, ahora me pongo en la piel de algún hater, ¿no? De que no le gustan las artes marciales. Bueno, has hablado del dios Marte, has hablado de, ¿no?, aspectos bélicos, has hablado de la guerra. Para que nos entiendan, ¿realmente qué valores aportan las artes marciales a las personas que las practiquen de continuo? Porque aquí sí que me gustaría, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, hacer una diferenciación de aquellas personas que llevan haciendo artes marciales pues pocos meses respecto a la gente que lleva haciendo artes marciales toda la vida. Yo sí que desde fuera, por lo menos, veo una diferencia respecto al valor al deporte, la filosofía de vida, el respeto y los valores. Así que respecto a estas personas que ya se están formando en un arte marcial durante años, ¿qué valores crees que les puede aportar?
Mira, hay dos máximas que enunció Jigoro Kano, que es el fundador del judo, y aunque el judo la gente lo entienda como un deporte de cuerpo a cuerpo que hay que proyectar al oponente, el judo en sí es la madre de todas las artes marciales en cuanto a filosofía. Es decir, Jigoro Kano era, aparte de economista, estudió humanidades y estuvo muy vinculado al Ministerio de Educación japonés. Por lo tanto, en un periodo de cambio en el antiguo Japón, que era el periodo Meiji, a partir del año 1868, digamos que los japoneses se abrieron al mundo y dejaron de ser tan samuráis como lo habían sido hasta el momento. Pues en este instante es cuando surge el judo, y el judo al final empieza a transmitir esos valores al resto de artes marciales, puesto que Jigoro Kano tenía una gran relación con el resto de fundadores de otras artes marciales como el karate, el aikido. Todo esto te lo vengo a decir porque había dos máximas que compartían absolutamente todas las artes marciales, que era el Seiryoku Seiza y el Jita Kyoei. La traducción literal de ambas significa, la primera, el Seiryoku significa el utilizar la fuerza con la máxima eficiencia posible, y la segunda significa el trabajo en beneficio mutuo. El utilizar la fuerza en el máximo beneficio posible, aparte de en un combate, porque todo esto lo entendemos en una técnica, es decir, en ese movimiento en el cual el oponente ejerce una fuerza hacia mí y yo la utilizo en beneficio mío. Esto, lo que pretendía Jigoro Kano era extrapolarlo absolutamente a todo lo que viene siendo la vida fuera del judoka, fuera del tatami. Es decir, utilizar siempre la fuerza de tus pensamientos, la fuerza de tus acciones diarias, con la mayor eficiencia posible. Entonces, Jigoro Kano estaba convencido que si la gente utilizaba el judo en su vida diaria, conseguiría ser mucho mejor persona, conseguiría ayudar más a la gente, conseguiría que ese yo del futuro fuera mucho más eficaz que en el inicio de la práctica de la marcialidad. Eso por un lado. Y por el otro, el Jita Kyoei lo que nos decía era el beneficio mutuo, es decir, que aunque un cinturón negro practicase, luchase con un cinturón blanco, o sea, con alguien de menor rango, siempre hubiese un beneficio en todo momento del combate. Tú nunca podías utilizar toda tu fuerza, toda tu experiencia en ofender al oponente, al contrario, tenías que utilizar su inexperiencia para hacerle ver que estaba en el camino correcto, para hacerle ver que tú también habías pasado por ese periodo de novato. Es decir, que siempre hubiese un beneficio, una práctica en la que ambos tenían un progreso. Entonces, estos dos valores, estas dos ideas madre, es de las que se derivan el resto de valores. Pero al final, el beneficio mutuo en cualquier práctica diaria, en cualquier conversación, en cualquier acción, y el utilizar la fuerza de la forma más eficiente, ya sea a nivel oral, a nivel de pensamiento, a nivel de acción, siempre va a ser algo que te beneficie, ya seas artista marcial o no. Yo no he practicado artes marciales como tal, pero yo, por ejemplo, he jugado 10 años al rugby y creo que, obviamente, no es un arte marcial, pero algo de paralelismo en los valores y en ciertas actitudes hay entre el rugby y el arte marcial. ¿Estás de acuerdo o estoy diciendo una estupidez para ti? Estoy totalmente de acuerdo, profe. Básicamente porque el rugby además ha sido siempre mi deporte frustrado, siempre me habría gustado... Bueno, de hecho he participado en un par de campeonatos que organizan aquí en Valencia, en la playa, ¿Así? sin tener ni idea de... Únicamente teníamos un jugador del equipo que sabía jugar a rugby, el resto eran judokas de mi gimnasio, y me parece un deporte brutal. Y te digo por qué has pensado ese paralelismo. Porque hay contacto, porque hay lucha, porque hay cuerpo a cuerpo. En el momento en un deporte existe una violencia controlada, como es el caso del rugby, se genera todos los valores marciales que te estoy hablando. Pero tiene que haber contacto, tiene que haber esa violencia, que luego sí que la desarrollamos más, porque yo considero que las artes marciales y el rugby, el eje central del deporte es la violencia, y el que gestione mejor esa fuerza sobre el oponente ganará el combate, el que sea más inteligente ganará el combate, el que utilice la fuerza de forma más eficiente ganará el combate. Y para mí eso es la definición de violencia. Violencia no deja de ser otra cosa que
usar la fuerza de forma desmedida para imponerme a mi oponente. Esa es la definición etimológica. Y por lo tanto, en deportes como en rugby, en deportes como en judo o en cualquier tipo de lucha de cuerpo a cuerpo, que hay oposición de fuerzas, el que mejor gestione esa oposición de fuerzas se llevará el gato al agua. Completamente. Y te voy a hacer la pregunta al revés. Ya has comentado más o menos, has definido, ¿no?, qué son estas artes marciales y el valor que puede aportar. Te voy a hacer la pregunta contraria. ¿Qué no son las artes marciales? Mira, para mí las artes marciales no son los shows que están ahora muy de moda, que a nivel comercial los puedo llegar a entender, incluso te lo puedo llegar a comprar, aunque no creo que una persona que después de ver ese tipo de shows se apunte al gimnasio a boxear, a practicar jiu-jitsu, no creo que sea el perfil que buscan las artes marciales. No creo que esa persona esté buscando el camino que le pueden brindar las artes marciales o que le puede brindar el rugby, siguiendo con ese paralelismo anterior. Para mí eso no son las artes marciales. Para mí es otra movida totalmente diferente que creo que vamos a hablar largo y tendido sobre ello, pero en absoluto considero que sea juntar a gente ajena al mundo de las artes marciales y gestionar ese tipo de combates que para mí no tienen nada de marcialidad. Completamente, vamos. Ahí coincido contigo 100%. Luego, tú tienes un trabajo muy, muy importante detrás y creo que es uno de los valores que se le deberían achacar, ¿no?, a las artes marciales. Me gustaría que nos explicaras qué papel crees que podrían tener, en concreto el judo, pero en general, ¿no?, artes marciales, en el tema del bullying, del acoso escolar, del acoso sexual, y explícanos más o menos cuál es tu trabajo en este sentido, haciendo, pues eso, una divulgación de este fenómeno deportivo respecto a la prevención de estos problemas, Andrés. Me encanta la pregunta porque los países que tienen artes marciales en el sistema educativo como asignatura, está demostrado que son los países que menos tasas tienen de acoso escolar, de acoso sexual, de delincuencia en general. Y es porque la gente, desde pequeños, aprenden a gestionar esa violencia. Tú sí en el colegio tenemos una cosa clara y es que se forman grupos jerárquicos, sí o sí. Somos animales y todos nosotros, cuando estamos en el cole, pues al principio en una determinada etapa de crecimiento va a mandar el más fuerte, en el caso de los hombres, y siempre va a imperar esa necesidad de tú encontrar tu sitio dentro de esa jerarquía que se va a generar en tu clase. ¿Qué ocurre? Que es aquí cuando se generan diferentes tipos de violencia. Se puede generar una violencia física relacionada con el uso de la fuerza, una violencia verbal, pero el caso es que sea cual sea el tipo de la violencia, si ese pequeño conoce las artes marciales, conoce lo que es la violencia, porque al final el niño cuando es pequeño y practica artes marciales, el niño lo que hace es jugar. A él le parece que está jugando todo el rato a luchar y lo que está haciendo es conocerse a sí mismo dentro de una lucha. Es decir, el niño, sin darse cuenta porque él está jugando y pasándoselo bien, está gestionando en todo momento una violencia que él desconoce que existe. Entonces, eso, cuando ese pequeño lo extrapola a esa jerarquía que estábamos hablando, sabe actuar en todo momento cuando el niño determina que existe una violencia. Entonces, el niño actúa. Esa persona sabe en todo momento cuando se está realizando un acto de acoso, sabe intermediar porque sabe gestionar la violencia, sabe diferenciar cuando una broma no está gustando al receptor y por lo tanto tiene las nociones para poder decirle algo al emisor. Al final las artes marciales nos parece que es dar puñetazos y es mucho más profundo, sobre todo en el tema que estamos hablando, y estoy convencido de que si los colegios fueran más violentos, entiéndase a que si los colegios practicasen artes marciales, aprendieran a gestionar esa violencia, no existiría.
ni un solo caso de bullying, ni un solo caso de acoso, y a los hechos me remito a que los países totalmente marcializados, como pueden ser Corea, Japón, Rusia, tiene un sistema educativo en el que también impera mucho el trabajo de la lucha tradicional allí, así como el trabajo de kettlebell deportiva, que a nivel físico también produce grandes beneficios, y al mismo tiempo lo vuelvo a extrapolar al comportamiento que tienen los jóvenes entre ellos, la interacción que tienen entre ellos. Y al final lo que le enseñemos a un pequeño en esa etapa escolar lo va a alargar durante toda su vida. Por lo tanto, si ese pequeño aprende a gestionar la violencia cuando toca, cuando le enseñamos a practicar artes marciales, esa persona va a ser una persona pacífica, una persona que va a utilizar la fuerza con la mayor eficiencia posible, una persona que siempre va a buscar el beneficio mutuo en la sociedad, en su interacción con el mundo, y esa persona, la base de esa actitud es la práctica marcial que lleva arrastrando todos estos años. Y te puedo asegurar que esa persona nunca va a ser agresivo, nunca va a utilizar ningún tipo de violencia si no es necesario, porque ese es otro tema. Esa persona, por muy pacífico que sea, va a ser capaz de emplear la fuerza de forma desmedida para imponerse a alguien si fuera necesario. Si no, esa persona directamente lo que es un espectador que nunca va a tomar acción si presencia algún tipo de acoso o de delito. Entonces, para mí el artista marcial lo tiene todo. Tiene esa no necesidad de utilizar la violencia, a no ser que sea estrictamente necesario. Sí, utilizada a modo de defensa, ¿no? Y de hecho me pareció leer en una publicación tuya que ya la Federación Española de Lucha ha regulado la defensa personal femenina, ¿no? Y que eres uno de los pocos que tiene, digamos, la licencia oficial para tratar este punto de vista. ¿Esta defensa personal femenina crees que sería, por ejemplo, un contenido que deberíamos ver en colegios e institutos? Yo, sinceramente, en colegios e institutos me metería en una defensa personal general, no haría hincapié en el tema femenino, y te explico por qué. Porque, como decía en la anterior pregunta, considero que a esas edades absolutamente, tanto hombres como mujeres, deben de formarse a nivel marcial. Y sí que es cierto que lo que comentamos de la defensa personal femenina, regulada por la Federación Española de Lucha, está muy bien organizado, porque lo que han hecho ha sido meter un sistema de cinturones, cosa que hasta ahora no existía en esta práctica. Normalmente el profesor de defensa personal femenina era alguien ya experimentado en algún arte marcial, y lo que hacía era trasladar esa experiencia para que las mujeres usasen esa marcialidad de la forma más eficaz posible. Y vuelvo a remitirme a uno de los principios filosóficos del judo, del Seijoku Seizo, de utilizar la fuerza siempre de la forma más eficaz. Pero me reitero a que en esas edades trabajaría exactamente igual con niñas y con niños, y ya en edad adulta, si una mujer decide formarse en cuanto a la defensa personal, sí que puede ser que cierto grado de especialización te lo puedo comprar, me puede parecer bien, y aún así sigo pensando que el hecho de practicar el arte marcial o incluso el deporte de contacto que tengas más cerca de tu casa, que tú consideres que el profesor es una persona formada y que se merece que te tenga como alumna, para mí sigue siendo caballo ganador, porque al final encontrar un deporte que genera adherencia en ti, que te apetezca ir, que tenga combate diario, el famoso sparring de los deportes de contacto, me parece la mayor práctica y la mayor realidad. Es decir, una mujer que lleve practicando 10 años boxeo, haciendo combate una vez por semana, va a ser igual o más eficiente que una mujer que lleve practicando defensa personal femenina 10 años y que haya practicado también combate, porque al final el combate va a ser lo más parecido a una situación de conflicto que te puedes encontrar en la calle. Por lo tanto, para mí, me da igual el deporte de contacto que realices,
Lo que sí que me interesa es que lo realices de verdad, es que de verdad tengas implicación, es que de verdad hagas combate y de verdad genere esa adherencia en ti, por lo tanto tengas esa motivación para querer mejorar diariamente en esa práctica marcial. ¿Crees que respecto al tema de la frustración y de aprender a perder, las artes marciales, crees que pueden ayudar en general a la población y en particular, ¿no?, a la adolescencia, a que aprendan a perder y que aprendan a... No me gusta decir la palabra fracasar porque puede tener, ¿no?, un poquito de otro detalle, pero en general, las artes marciales, crees, y en concreto el judo, ¿no?, como sueles comunicar tú, que te ayudan, te enseñan a saber perder en la vida? Totalmente, profe. Al final las artes marciales, si las practicas de verdad, como estaba diciendo en la anterior pregunta, te llevas hostias todos los días y por lo tanto aprendes a gestionar el ego en cada combate. La gente tiene que tener en cuenta que en cada contienda con el oponente tú pierdes desplazamientos, pierdes posiciones, se te anticipan y todas esas acciones las tienes que gestionar porque has aprendido a fracasar. A mí sí que es una palabra que me gusta utilizar porque en la vida muchas veces fracasamos con muchos proyectos, fracasamos con todas las novias que hemos tenido y al final se han convertido no son nuestras parejas. Fracasamos a nivel laboral, fracasamos a nivel deportivo, fracasamos muchas veces y no pasa absolutamente nada. De hecho, considero que esa derrota, que ese fracaso es algo obligatorio si de verdad quieres, para mí, ser una persona de bien en este mundo. No conozco ningún campeón del mundo que no haya perdido cientos de veces. Ninguno. Y quien te diga que no, para mí está mintiendo o está ocultando algo o no quiere reconocer esa parte de fracaso que para mí es totalmente necesaria en el artista marcial. Ya te digo, una persona que hace combate a diario es una persona que sabe encajar golpes, es una persona que sabe incluso disimular que le has encajado un golpe y que le ha hecho daño, pero no quiere transmitírtelo para que no aproveches esa situación y le golpees más aún. Y eso al final ocurre en la vida, que muchas veces nos llevamos tortas y tenemos que disimular para seguir para adelante. Entonces al final considero que las artes marciales te van a enseñar a gestionar ese ego de forma brutal, porque vas a perder diariamente en la práctica marcial. Y aunque seas un gran luchador, una gran luchadora, siempre vas a cometer errores si de verdad entrenas bien, si de verdad entrenas fuerte. Siempre va a haber alguien más fuerte que tú en el tatami. Y si no lo hay, búscate otro gimnasio porque siempre tiene que haber alguien que sea más fuerte y que de verdad te pueda tocar el morro y de verdad puedas experimentar todo lo que estoy diciendo ahora mismo. Completamente. Y claro, estamos hablando, bueno, en particular hablas del judo, pero hay muchas artes marciales, ¿no? Tú dominas bastante varias modalidades. ¿Nos podrías decir qué tipos de artes marciales existen o por lo menos cuáles son las más practicadas? Y te voy a hacer una pregunta que imagino que no tiene respuesta. ¿Te atreverías a recomendar algún tipo de arte marcial para algún tipo en concreto de persona, mejor dicho, de personalidad? Por si hay alguien que dice, bueno, pues siempre he tenido ahí detrás, ¿no?, esa mosca detrás de la oreja que me gustaría practicar un arte marcial, pero no sé. Ahora veo que está el karate, veo que está el judo, veo que está el jiu-jitsu, ahora hay artes marciales mixtas, está Krav Maga, no sé. ¿Qué le recomendarías? ¿Habría alguna recomendación según la personalidad de cada uno, según unas cualidades? ¿O es una pregunta que es imposible responder por aquí? Es posible, profe. Me voy a mojar. Mira, bien. Mira, encima voy a intentar responder las que has enunciado. El Krav Maga lo veo fenomenal para una mujer que busca esa defensa personal femenina que hablábamos antes. De hecho, en la Federación Española de Lucha te diría que el 80% de la defensa personal femenina que se hace ahí es Krav Maga, porque al final es un sistema de defensa pensada para ganar unos segundos y pirarte, que es lo que busca esa defensa personal, que en una situación de conflicto real no te enfrentes
al oponente en una lucha de película, al contrario, que hagas una acción que te permita ganar 3 segundos para salir pitando y pedir ayuda. Eso es la verdadera defensa personal. Por lo tanto, el Krav Maga lo recomendaría a ese perfil de personas que está buscando de verdad algo eficiente pensando en una situación de conflicto en la calle. En cuanto a personalidad, tiene que ser, por ejemplo, una personalidad más tímida, más introvertida. Seguramente le recomendaría un aikido. A mí el aikido me fascina porque al final es un arte marcial que está en contra del combate. Entonces, no se debe apuntar a aquella persona que esté buscando algo real, algo eficaz para luego emplear en una situación de conflicto, pero sí es un gran deporte para aquella persona que esté buscando el camino de las artes marciales. Estamos hablando de un arte marcial que es el más filosófico de todos, que tiene una meditación al principio y al final de la clase, que tiene una serie de prácticas tanto a nivel de movimiento como a nivel mental. Por lo tanto, me encontraría ante el arte marcial que la gente de verdad esté buscando experimentar todo lo que llevamos hablando un rato, pero sin combate, hay que dejarlo claro. En cambio, si alguien busca más esa lucha, ese combate, ese pasárselo bien en un sparring, me iría antes a cualquier tipo de jiu-jitsu brasileño, por ejemplo, el judo, el karate, el kumite, que es el karate de contacto, también es súper divertido. Me iría ya a un arte marcial que me hiciera pasármelo bien, porque al final vuelvo a decir lo mismo, el usuario tiene que buscar adherencia en lo que haga, por lo tanto, tiene que plantearse si le gusta recibir golpes, si es que no, nunca te apuntes a un boxeo, a un karate, si le gusta más el tema de la lucha cuerpo a cuerpo y la fluidez de movimiento, entonces iría a un jiu-jitsu brasileño. Yo de hecho lo llevo practicando un par de años y me está fascinando a nivel de movilidad lo que estoy ganando, a nivel de potencia. Me encanta cómo está organizado a nivel comercial, la comunidad que se genera, el número de competiciones que tienen, que me parece algo súper importante. Al final, para mí, el artista marcial lo es cuando de verdad se pone a prueba en una competición real y mide su nivel técnico, su nivel de gestión mental, su nivel de ansiedad, lo pone a prueba con una persona en un tatami, con una violencia reglada, que es lo mismo que hiciste tú durante 10 años jugando partidos de rugby, que está fenomenal entrenar y notar que aprendes y demás, pero luego de verdad te pones a prueba a ti mismo y a tu equipo cuando estás jugando un partido. Completamente. Bueno, has nombrado varias artes marciales y hasta donde yo sé de ti dominas bastantes de ellas. Entonces, imagino que para poder realmente conocer bien estas artes marciales has viajado bastante y de hecho doy fe, ¿no? Porque siguiendo tu perfil vemos que has estado en varios países, en muchas culturas. ¿Hasta qué punto a nivel ya personal te ha cambiado ver otros países y otras culturas luego a tu forma de ser, de pensar o de actuar? El viajar, profe, es, vamos, cuando hago cualquier tipo de charla, sobre todo a los chavales, la conclusión que quiero que se lleven es que viajen y que lean. Siempre es lo que intento transmitir porque es que me parece que es lo que más les va a mejorar como personas. Y yo siempre he sido un viajero empedernido. De hecho, siempre dentro de mis ikigai, ¿no? Dentro de esas motivaciones personales de vida, el conocer, el explorar siempre ha sido... O sea, la aventura siempre la sigo teniendo a día de hoy. Tengo una furgoneta y viajo muchísimo porque el encontrar un sitio nuevo, una gente nueva, una experiencia nueva, es que siempre te va a aportar algo, siempre vas a aprender algo. Y mira que yo con la furgoneta lo que más hago es viajar por España, pero antes sí que me dedicaba mucho, sobre todo en periodo de formación y trabajo marcial, pues estuve viviendo largas temporadas en Corea, en India también he estado, Rusia, Tailandia, Japón, y siempre han sido países
muy diferentes entre sí, muchos de ellos, y al mismo tiempo muy iguales. Y eran muy iguales, sorprendentemente, porque yo me movía en un entorno marcial y al final lo que la gente te transmitía era lo mismo en un país que en otro y eran culturas totalmente diferentes. Pero el viajar me parece que es algo que tiene que estar siempre en el primero en la lista de prioridades de cualquier persona, sea practicante de deportes de contacto o no. Y ya te digo que junto con la lectura y el practicar un deporte de forma intensa y regular, me parece el ABC de cualquier persona que quiera de verdad conocerse a sí mismo y hacer una buena labor, ¿no? en este mundo. Una de las cosas que te cambia un poquito el concepto nutricional, ¿no? O por lo menos la metodología que utilizabas en nutrición, fue, si no me equivoco, en Corea, ¿verdad? A la hora de empezaste a cambiar el ciclado de carbohidratos y comer un poquito más limpio. Explícanos un poquito qué viste en Corea que tú pensabas que ya hacías bien y que te diste cuenta que tenías que cambiar. Yo en Corea, profe, me di cuenta que hacía todo mal, que no tenía ni idea de comer. Mira, para que la gente se sitúe en las artes marciales, las competiciones es por peso. Entonces, yo, por ejemplo, competía en menos de 90 kilos, pero yo fuera de temporada he llegado a pesar 108 kilos. Esto quiere decir que yo hacía un recorte de 18 kilos para volverme a meter en mi peso. Entonces, encima, yo en la época en la que me desarrollé como competidor, imperaba mucho la cultura de tienes que subir mucho de peso, claro, ponerte fuerte y luego ya recortar y entonces serás más fuerte. Y luego, de verdad, cuando he profundizado tanto a nivel de formación, tanto a nivel experimental, me da cuenta que lo hacía todo mal, que lo suyo sería pesar 92 kilos en forma, comiendo bien, sintiéndome bien, y luego en el último momento hacer ese pequeño recorte de 2 kilos para estar en mi mejor versión el día de la competición. Esto extrapolado a la vida usuario de cualquier persona que practica artes marciales o incluso que no las practica pero que quiera nutrirse bien, simplemente me di cuenta en Corea que con un estilo de vida mucho más nutritivo, que es lo que hacen ellos, me gusta mucho que diferencian mucho entre lo que es nutrirse y lo que es una comida social. Ellos a lo mejor tienen una comida social, además en muy pocas ocasiones estamos hablando de una vez cada 2 meses para que la gente se sitúe. En esa comida social se ponen del revés en todos los aspectos, tanto a nivel de comer como a nivel de beber, pero en su vida diaria tienen unos protocolos que me parecieron brutales, como es el entrenamiento en ayunas. Es súper general que las familias se vayan a los parques y se muevan, cada uno al nivel que pueda. Hay muchísimos gimnasios al aire libre, ya sean tipo calistenia o ya sean gimnasios de pesas, es decir, barras para hacer peso muerto, barras para hacer press banca. Cada uno se monta ahí su movida y esto se hace siempre en ayunas. Luego también tiene una cosa muy buena y es que no conocen el pan, no conocen las harinas. Entonces, eso ya te hace que tengan mucho avanzado. No saben lo que es la bollería. Para ellos la bollería son tiendas de origen francés en la que se va 2 veces al año a comerte un croissant o a comerte una barra de pan. Pero ellos absolutamente todo lo acompañan de algas y verduras fermentadas, por lo tanto ya tienen ahí muchísimo ganado con el tema de los probióticos. Y luego aparte comen muchísima proteína, tanto de pescado como de cerdo. Es súper usual allí el consumo de cerdo. Y luego metiéndonos ya en tema carbohidratos, lo que hacen es se revientan a calabaza cuando es la temporada de calabaza, pero o sea, tienen muy claro que el origen de estos carbohidratos tiene que ser siempre tubérculos, verduras, y de ahí no salen. Comen el típico arroz frío, pero en una cantidad ínfima, muy pequeñita. Tienen muy regulado el hecho de que esa cantidad, si lo pueden hacer post ejercicio o incluso aumentan esa cantidad de arroz frío post ejercicio, tiene grandes beneficios. Pero ya te digo que
eran cosas que yo me daba cuenta que hacían y ellos lo hacen totalmente a nivel cultural, es decir, no lo valoran que están haciendo algo a nivel nutricional tan bien hecho, es simplemente su ABC. Desayunan, comen y cenan prácticamente lo mismo. Incluso me encontré en varios grupos de trabajo que únicamente hacían un desayuno fuerte y una cena fuerte, únicamente comían 2 veces al día. Y lo hacían, yo te digo, a nivel protocolario, a nivel porque notaban que rendían más, que entre ese desayuno y esa cena tenían 10 horas a lo mejor de trabajo maravilloso en el que a nivel mental y a nivel físico rendían muchísimo, y es que aún encima, antes de ese primer desayuno, ya habían entrenado. Y muchos de ellos después o antes de esa cena volvían a entrenar, sin saber ni siquiera que ese estímulo deportivo antes de la segunda ingesta a nivel de insulina hacía maravillas. Es decir, yo veía cosas y analizaba cómo se comportaban todos y me parecía flipante cómo actuaban. Uh-huh. Imagino que esos hábitos los adquiriste tú y notarías alguna mejoría, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, el ayuno ya era algo que tenía en mi vida, lo llevo practicando desde hace 20 años, simplemente porque desde hace 20 años notaba que me sentía mucho mejor si iba a hacer judo en ayunas que si iba desayunando. Además, en aquella época mi desayuno era colacao y galletas, que había leído que te daban muchísima energía para luego luchar bien, para el cerebro. Entonces, el ayuno sí que es cierto que lo implementé, es decir, que empecé a hacer ayunos más prolongados y a notar mejorías a todos los niveles. Empecé también a hacer varios entrenamientos en ayunas, es decir, a alargar tanto el ayuno que me permitía hacer 2, incluso 3 entrenamientos, además con un nivel de exigencia y de intensidad brutales y de yo mismo alucinar conmigo mismo, decir, ¿cómo puede ser que llevo 24 horas sin meterle nada al cuerpo que no sea café y agua y sigo entrenando y tirando kilos y haciendo combate como si me hubiese tomado el mejor colacao con galletas de la historia? Y la verdad es que ese es un hábito que sigo implementando y que me gusta mucho, el tema del ayuno. El tema de las 2 comidas es algo que también hago de forma habitual, el hacerme un gran desayuno después de haber entrenado. Si no hay un entrenamiento, para mí como que no me he ganado ese desayuno y continúo el tiempo que sea sin comer. Y luego, por ejemplo, cuando vine de Corea también empecé a informarme más sobre la alimentación cetogénica, a practicarla un par de meses al año, a probar diferentes tipos de alimentación. O sea, lo que hizo Corea fue un poco despertarme esa curiosidad por la nutrición. Yo pensaba que haciendo deporte de alto rendimiento, como era mi caso, no necesitaba nutrirme bien, porque ya el deporte a esa intensidad lo hacía todo, y me di cuenta que la nutrición es algo básico. Una época también me convertí en vegetariano para probar, simplemente. Me acuerdo que me compré todos los libros de Julio Basulto, me empapé de todo lo que decía, yo mismo le intentaba contraargumentar cosas que decía, pero bueno, lo llegué a poner en práctica. La conclusión fue que no era mi alimentación, es decir, yo siendo vegetariano tenía muchos problemas para saciarme. Claro. Noté que me inflamé más de lo normal, de lo que yo estaba habituado, digestiones nefastas. Intenté adaptarme, pero me di cuenta que no era lo mío. A día de hoy sigo teniendo una alimentación con muchísimos vegetales. A mí el verde me encanta, claro. Pero sí que es cierto que la tengo con un aporte de proteína y de grasa brutal. Y a mí personalmente es lo que me funciona. A los atletas que entrenan y compiten conmigo, es decir, que yo les entreno y les llevo a las competiciones, es un tipo de alimentación que también les está yendo fenomenal, generando adaptaciones brutales. La gente que nos escuche tiene que tener en cuenta que al final el tema del corte del peso para un atleta de combate es algo primordial y necesita, sobre todo a nivel psicológico, gestionarlo bien. Entonces, encontrar un tipo de alimentación que le ayude a gestionar la ansiedad por comer, el gestionarse emocionalmente
cada entrenamiento, que se sienta con combustible, que entienda que conforme se va acercando a la competición debe de empezar a restringir las calorías, cómo debe de hacerlo, cómo debe hacer ese corte de peso. Eso para mí es una información brutal y es poder que yo le otorgo a mis competidores. Y este tipo de alimentación, yo te digo que es algo que a mí personalmente me abrió un mundo en su día y que me encanta que a día de hoy, dentro de la cultura del fitness, dentro de la cultura de la nutrición, cada vez está más en boca de todos. Y a mí me apasiona que esto ocurra porque yo hace 10 años, cuando hacía esto, pues era el único tronado del mundo que lo hacía y no encontraba a nadie, no existían aún las redes sociales o yo no las utilizaba y para mí era el bicho raro que actuaba así, que me encantaba, porque para eso también soy un Ronin, para eso también siempre he hecho lo que nadie hacía y me gusta ese punto de rebeldía, de comportarme de forma que nadie más lo haga a mi alrededor y además obteniendo estos resultados nutricionales y competitivos que, como ya te comentaba, eran fenomenal. A modo de conclusión, le transmitiría a la gente que alimentarte con nociones antropológicas, o sea, siendo conocedor de cómo se alimentaban no los ancestros en general, sino tus antepasados, cómo comían y por qué comían de esa manera, el número de comidas que hacían al día. Hace poco tenía esta conversación en uno de mis campamentos y les preguntaba que cuántas comidas pensaban que hacían nuestros antepasados en la guerra. Una o ninguna. Y encima muchos de ellos se iban luego a luchar, me refiero, y se adaptaban perfectamente y no pasaba nada. A mí siempre me ha gustado investigar un poco por ahí, ¿no? Cómo comían en tu territorio y por qué, porque no tiene nada que ver las zonas costeras con la zona de interior, con las matanzas de animales que se hacían antes, con el tipo de conservas que se hacían antes, y un poco que pruebes a alimentarte por ahí, que hagas la prueba y error. Si es que yo también, otra de las cosas que le digo a la gente es, no te fíes de nadie, ni de mí, o sea, no te fíes ni de lo que te estoy diciendo, experimenta lo que tú consideres. Y hace un poco lo que hice yo de, pues venga, ahora cetogénica, ahora soy vegetariano, ahora voy a hacer esto, ahora... Y al final saca tus propias conclusiones, analiza cómo te sientes y qué es lo que más adherencia te produce a nivel de cocina, a nivel económico, a nivel... Y a partir de ahí actúan. Si es que, no sé, a mí me parece tan sencillo desde fuera que me sabe mal cuando la gente no lo gestiona así. Sí, no, pero es verdad, es que mucha gente quiere una receta para todo el mundo y yo, ahí una vez más, comparto contigo lo que estás diciendo, que hay gente, bueno, pues por su perfil, por su cultura, por sus enzimas digestivas, por 10.000 cosas, pues le puede cuadrar más un tipo de alimentación, un tipo de otra, por su deporte, por su contexto, repito, también por su genética. Y no hay nada mejor que probar e ir viendo, pero para mí una palabra clave es adherencia y que mucha gente al final no se da cuenta que eso es uno de los aspectos básicos para poder seguir con el tema nutricional. Y comentabas que en los últimos años ha habido, ¿no? Yo creo que sí que ha habido un cambio más fácil en redes sociales, ¿no? Encontrar hoy en día contenidos sobre nutrición, sobre tipos de dietas, pautas y demás. Y creo que cada vez más, por lo menos está al alcance de todos, o a lo mejor es el círculo, ¿no?, que yo me rodeo, sí que creo que hay más preocupación sobre la nutrición y es más fácil encontrar vías para mejorar. Pero respecto al entrenamiento, no sé si compartes esta visión conmigo o no. Creo que todavía estamos, en España por lo menos, ¿vale?, muy enfocados en el volumen, ¿vale? Tenía un compañero, cuando decía que jugaba al rugby, vinieron unos argentinos que eran muy buenos, jugadores muy buenos de rugby, y me decían estaban, les llamaba mucho la atención que éramos muy grandes. Dice, sois jugadores muy grandes, tenéis mucho volumen, o sea, desde fuera parecéis una selección brutal y luego sois malísimos, sois lentos, sois torpes. Y claro, a nosotros nos pasaba al revés. Venían argentinos de jugar en primera allí, o sea, un nivel altísimo, esperábamos realmente animales de 2 metros y 120 kilos y nos venían gente diciendo, ¿este es el fichaje que han hecho?
este tío nos va a jugar, nos va a ayudar a jugar a nosotros, y luego marcaban la diferencia. Y ahí me empezó un poquito a cambiar el paradigma, ¿no? Siempre, y me ha parecido ver que en España valoramos mucho el tamaño, el volumen muscular, y quizás en otras culturas o en otros países ya no es tanto ese volumen muscular, sino más la fuerza, la movilidad, la utilidad. ¿Hasta qué punto crees que en España estamos muy enfocados en esto y que aparte de tener un mínimo de volumen muscular, obviamente, deberíamos trabajar de otra manera para poder, pues lo que decimos, ¿no? Pues para tener una musculatura, aparte de grande, sobre todo fuerte, útil y poder movernos? Total, esto, profe, es la eterna lucha entre la musculatura sarcoplásmica y la sarcomérica, ¿no? Y Completamente. sí, en España considero que tenemos mucha cultura del bodybuilding, ¿no? Aquí yo tengo la teoría que al ser uno de los países con más sol de todo el mundo, pues tenemos que lucir mucho nuestros pectorales y por lo tanto hay que machacarlos a niveles hipertróficos en el gimnasio. Y como bien estabas comentando, muchas veces esos rangos de trabajo no sirven para otra cosa más que para aparentar. La eficiencia de la fuerza, como enunciaba Gigolo Cano, no radica en tener una musculatura grande, sino en una musculatura eficiente. Considero que, al caso, la hipertrofia y el trabajo de excéntricos es algo que el atleta o que el deportista de base debe de trabajar mínimo un par de meses al año cuando va a comenzar la temporada de trabajo. Yo es algo que hago mucho hincapié en mis atletas, pero luego durante todo el año, o sea, 10 meses al año, debe de trabajar esa fuerza funcional, Claro. esa de verdad transferencia real al movimiento que va a realizar, ya sea rugby, ya sea lucha, ya sea boxeo, pero debe de buscar esa transferencia real mediante ejercicios que de verdad generen, vuelvo a decir, adherencia en ese atleta. Yo tengo diferentes atletas que a unos les gusta más trabajar halterofilia, a otros kettlebell deportiva, a otros mazas, otros calistenia, pero lo que hago es intentar darle a cada uno el estímulo que él busca, que sé que le gusta trabajar y que a partir de ahí se desarrolle, pero siempre con un tipo de trabajo de potencia y de resistencia a la potencia que tenga transferencia real al deporte que vamos a realizar. Yo en los campamentos que organizo me centro mucho en trasladar esta visión que acabas de comentar, que al final cuerpos que a priori no parecen tan grandes ni voluminosos, pero que tienen una musculatura sarcomérica brutal, tienen unas adaptaciones tendinosas y ligamentosas brutales y consiguen hacer maravillas a nivel de calidad de movimiento, a nivel de saber moverse bien en cualquier deporte, acción que realicen, tienen un control de cadera brutal, un control de cintura escapular brutal, y teniendo una buena conexión entre estas dos cinturas, la cadera y la escapular, se consiguen maravillas a nivel de práctica deportiva, a nivel de sensaciones y a nivel de evolución deportiva en general. Por lo tanto, considero que menos volumen y más intensidad a la hora de entrenar es algo que también hago mucho hincapié. Yo me acuerdo cuando estudiaba a Vadillo, que es uno de los padres de la fuerza de los investigadores en España, y tenía una frase que me encantaba que era intensidad es calidad, y yo al final busco ese trabajo, haga lo que haga, es decir, mueve los kilos que quieras, pero muévelos rápido, muévete tu propio peso corporal, pero muévelo rápido, y ese me parece el camino hacia la excelencia deportiva. Por lo que ya te voy conociendo y por lo que he leído de ti, yo creo que eres, y por tu background, ¿no? Por tu bagaje, por tu currículum, por tu experiencia y por las artes marciales que practicas, que de una manera u otra la meditación le das bastante valor o la has practicado. ¿Crees que en arte marcial es más fácil que una persona empiece a trabajar esto de la meditación? ¿Va un poquito ligado en la meditación a trabajar artes marciales? Antes comentabas, ¿no? Más parecido el aikido, que a lo mejor tendría algo más que ver con la meditación, o no tiene por qué.
Muy buena, profe. La meditación es algo totalmente intrínseco dentro de las artes marciales. La lástima es que en el proceso de occidentalización que han sufrido, hemos perdido gran parte de ese componente meditativo, espiritual que llevan las artes marciales. Al final, la única diferencia entre los deportes de contacto y las artes marciales es que el deporte de contacto está enfocado a la competición y las artes marciales aún arrastran todos estos componentes que acabamos de nombrar, como por ejemplo es la meditación. Nunca vas a meditar en una clase de boxeo y sí que vas a meditar al principio y al final en una clase de aikido. Varias escuelas de karate también le dan mucha importancia a la respiración y por lo tanto empieza la clase con ciertos rituales en los cuales tienes que saludar al entrar al dojo, tienes que saludar a tu sensei, tienes que saludar al resto de tus compañeros, luego nos pondremos todos en fila delante de nuestro sensei y haremos una serie de respiraciones que no te están haciendo otra cosa más que enseñarte a meditar, empezar el camino a estar en silencio, estar centrado en tu respiración y acaban y empiezan de esta forma. A mí la verdad es que me parece un mundo brutal que no he explorado en profundidad, de hecho es una de las cosas que estoy haciendo en los últimos 2 años, meterme en el mundo de la respiración. Sí que es cierto que me estoy metiendo más en un enfoque de alto rendimiento, porque yo al final, por gracia o por desgracia, lo llevo todo a la competición y por el camino me estoy encontrando que esa respiración me produce sensaciones hasta ahora desconocidas y por lo tanto cuando tengo un rato de entrenamiento yo en solitud conmigo mismo, me encanta siempre meter algún tipo de ejercicio o meter algún final en el que esas respiraciones cobren importancia, pero ya te digo que es algo que tengo pendiente y en algún momento voy a hacer a corto plazo, que es aprender a meditar. Es decir, yo tengo claro por la forma de vida que tengo y por la forma de ser que tengo, que hago meditaciones activas prácticamente todos los días. O sea, me encanta mover la maza porque para mí, vamos, me pego unos viajes increíbles, yo solo generando mis círculos y poniendo mi música tribal y totalmente fluyendo sin pensar en nada. Y tengo mucha capacidad de abstracción también, en la que me encuentro solo con mis pensamientos es que me encanta esa sensación de estar solo, de hablar conmigo mismo, de hablarme en voz alta, y sé que eso es un tipo de meditación también. Pero es algo que me he ido inventando yo y estoy en un momento de mi vida que me gustaría profundizar un poco más en que alguien me enseñe de verdad a meditar, por lo que he estado un poco leyendo y profundizando. La meditación trascendental me encanta, me parece que es algo que lleva ya miles de años en este mundo y que por lo tanto se merece como poco que le preste un poco de atención. No me gusta, o por lo menos me rechina un poco, no sé si son prejuicios, puede ser las meditaciones actuales, o sea, todo el boom que hay ahora de pues lo que veo por redes sociales, no sé, es un tipo de meditación o de viaje, cada uno llámelo como quiera, que me parece que tiene más componente comercial que real y por lo tanto lo que comentaba, profe, de esta meditación trascendental, me parece que es el camino que voy a seguir y al igual que la respiración. Ahora, por ejemplo, el método Wim Hof es muy conocido por todos. Yo soy el primero que lo practica habitualmente porque me gustan bañarme en el río, bañarme en el mar todo el santo año. Y al final, si profundizas en el método Wim Hof, el tipo de respiración que prioriza en gran parte de sus respiraciones es el método Tumo, que es un método que tiene miles de años, que hacían los monjes tibetanos, que es la típica imagen que puede tener el que nos esté escuchando del monje con su taparrabos en la nieve, respirando y al final acaba derritiendo la nieve porque es capaz de controlar su sistema nervioso autónomo, pero me refiero que son métodos de respiración milenarios y que a día de hoy, algo tan comercial como el método Wim Hof, que a mí personalmente me parece brutal, está de verdad acercándola a la gente. Y me encanta este paso atrás que estamos viviendo en todos los aspectos, tanto a nivel meditativo, a nivel de respiración, como a nivel marcial. Es que las artes marciales, las buenas, tienen miles de años, porque hace miles de años ya había guerras, por lo tanto ya había necesidad de generar esas artes marciales
Y a modo de conclusión, destacar que esas artes marciales ya llevaban intrínsecas esa parte meditativa. Los primeros artistas marciales eran monjes. Los aclamados monjes Shaolin no fueron los primeros monjes eran de origen indio, se dedicaban a analizar los combates que existían en la naturaleza, cómo se movían los animales para atacar al oponente, para defender ese ataque. De ahí empezaron a imitar esos movimientos, de ahí surgieron las katas, que son esas técnicas primigenias que se siguen trabajando a día de hoy. Por ejemplo, están muy presentes en karate, cuando vemos a un karateka moviéndose hacia adelante y atrás, haciendo movimientos con los brazos y con las piernas. Esas katas, el único objetivo que tienen es preservar la esencia del movimiento, y ese movimiento inicial viene de esos animales que analizaban los monjes. Pero me gusta destacar esta palabra monje, porque al final las artes marciales vienen de gente que espiritualmente estaban muy trabajadas. De hecho, se trabajaban mucho espiritualmente, se trabajaban primero su capacidad mental, su capacidad de meditación, su capacidad de abstracción, y luego ya empezaban a moverse, pero era algo que iba de la mano, el trabajo de la mente y el cuerpo. Y esto es algo muy presente en Oriente. En Oriente no entienden la práctica deportiva, claro, si no va ligada a una práctica mental. Y eso es algo que, muy a mi pesar, se ha perdido en Occidente. En Occidente únicamente nos centramos en la etapa deportiva, en la de machacarnos, cuanto más mejor, y como comentábamos anteriormente, con objetivos estéticos en gran parte de los casos, cuando es un error. La orientación debería ser como hacen en Oriente. Primero un trabajo mental, un trabajo de conocerme a mí mismo, y luego ya desde ahí desarrollar mi arte marcial, que para mí debería ser siempre el eje del movimiento, el eje de la preparación física, que cualquier trabajo que yo realizase de fuerza, de potencia, de meditación, se generase en torno a la práctica marcial que yo estoy realizando. Comentabas el método Wim Hof, que por si alguien que no lo conoce, bueno, es un tipo de respiración que a veces es la otra cara de la misma moneda del método buteico, que son dos tipos de respiraciones que a mí me gusta mucho recomendar. Una, digamos, que te puede activar, hay gente que la activa bastante Wim Hof y a lo mejor lo utiliza antes, pues eso, ¿no? De meterse en hielo, de meterse en agua fría o de hacer cualquier actividad que le suponga cierto nivel de estrés para poder controlar. El método buteico, otro tipo de respiración también muy recomendable, que también ayuda pues es un poquito más de respiración que se utiliza en yoga, pranayama, ¿no? Para tolerar un poquito más el CO2. Y respecto a lo que comentabas de la meditación, completamente de acuerdo. No sé si conoces a Sam Harris, pero yo, por ejemplo, Sam Harris, desde que lo leí, ha sido lo que más me ha cuadrado en meditación, porque, una vez más, estoy muy de acuerdo contigo, y a veces en meditación se le está dando algún bombo más comercial y cosas que tampoco me terminan de encantar, pero Sam Harris, a mí personalmente, es el que me ha dado en el clavo con esto de la meditación. Tiene una aplicación, una app muy, muy buena, Waking Up. Y respecto a esto que decías que se había perdido, era la siguiente pregunta que yo tenía en mente para ti. Porque tú crees que en general, ¿vale? En general, un artista marcial, sobre todo me voy un poquito más a Oriente, o un artista marcial de toda la vida, ¿tú crees que psicológicamente está más preparado, es más fuerte, es más completo? Totalmente, profe. Pero considero que el buen artista marcial está a otro nivel, a nivel psicológico, por supuesto. Mira, hay una frase que me marcó muchísimo. La dijo un campeón olímpico de lucha grecorromana. I am a wrestler, my life is easier. Me acuerdo que me flipó, porque dije, hostia, el cabrón este. Me encanta porque yo tengo esa sensación de que como soy judoka, mi vida es más sencilla. Para mí es todo mucho más fácil. Y no deja de ser así por los principios que comentaba al principio de la entrevista, que es el utilizar la fuerza de forma eficiente y el buscar en todo lo que hago ese beneficio mutuo. Y me pareció brutal esta frase y me parece el mayor resumen que hay para lo que es una sensación de artista marcial a buen nivel. Sí que es cierto que estamos hablando de un campeón olímpico, pero es cierto que esa sensación
yo la noto que cuando compites a nivel internacional la tenemos absolutamente todos. Esa seguridad en ti mismo, esa forma de actuar, de simplificar los problemas, de analizar la vida. Es que me parece única y exclusiva de los verdaderos artistas marciales o única y exclusiva de gente que de verdad se ha trabajado mucho a todos los niveles, que ya se ha trabajado tanto que consigue estar a otro nivel psicológicamente. Luego también, como comentaba, a nivel de autoestima, de confianza en uno mismo, es algo que no había nombrado cuando estábamos hablando sobre el tema del bullying o del acoso escolar, pero es algo que las artes marciales también reportan muchísimo a cualquier practicante infantil, esa confianza en sí mismo que al final hace que actúes de forma correcta cuando te veas obligado a hacerlo. Por lo tanto, completamente convencido de que las artes marciales hacen que el usuario esté a otro nivel, a nivel psicológico. Pues para ir cerrando, Andrés, antes has comentado, ¿no?, que te consideras un Ronin y en redes sociales, ¿no?, pues eres el último Ronin. ¿Nos podrías explicar qué es esto de Ronin y qué es el último Ronin y por qué te identificas con Andrés, el último Ronin? Me siento identificadísimo porque en mi vida real soy un Ronin. Para la gente que nunca haya escuchado esta palabra, el Ronin eran los samuráis sin dueños, eran guerreros que se dedicaban a vagar porque habían quedado desprovistos de su título de samurái, por lo tanto ya no se ganaban la vida custodiando a su señor, luchando para su señor, sino que tenían que buscarse las habichuelas como buenamente podían. Algunos se dedicaban a delinquir, porque no olvidemos que eran samuráis, tenían una formación marcial con katana en lucha cuerpo a cuerpo, con lanza, con tiro con arco, montando a caballo, brutal, y estas habilidades las utilizaban para luego buscarse la vida como Ronin. Otros eran contratados como mercenarios, guardaespaldas, y otros se dedicaban un poco a la vida contemplativa, que a mí es la parte que más me gusta. Realizaban un viaje de conocimiento marcial denominado Musa Sugyo, y era un viaje en el cual se ponían a prueba, que es lo que estoy haciendo yo con el documental del último Ronin. Lo que hacían era viajar por diferentes lugares, formarse en múltiples escuelas y poner a prueba sus habilidades en duelos. Los duelos era algo muy habitual en el antiguo Japón, bueno, y en el mundo. Antiguamente habían duelos por doquier, la gente entendía la violencia de una forma mucho más sana de lo que la entendemos a día de hoy, porque muchos de esos duelos, la gran mayoría, no eran a muerte, ni mucho menos. Era simplemente una lucha entre dos personas. El primero que caía al suelo perdía, o el primero que sangraba perdía, en el caso de que hubiese una espada cortante de por medio. Pero eran habituales el medir tus habilidades con otras personas, y es lo que hacían los Ronin, encontrarse con otros estudiantes, medir esas habilidades. Muchos acabaron sus días escribiendo grandes libros, retirándose a una vida contemplativa, viviendo en una cueva, y la verdad es que a mí me fascina ese tipo de vida, ¿no? De analizar lo que era un Ronin, que comenzó siendo un samurái, que es lo que a mí me gusta considerarme que fui en mi etapa de competidor, en la que me dedicaba exclusivamente a servir a mi entrenador y a luchar en el nombre del Ronin, que es el nombre de mi gimnasio también. Y luego, posteriormente, pues esas habilidades me han servido para buscarme la vida de una u otra forma, en mi gimnasio, con mi albergue, pero al mismo tiempo propagando las bondades de las artes marciales, que es también lo que hacían los Ronin. Y en última instancia, seguir poniéndose a prueba, es decir, seguir formándome en otras artes marciales, seguir buscando esos duelos, esas competiciones, esos entrenamientos en otros gimnasios. Considero que el buen artista marcial, el buen Ronin, debe de ir siempre en ese camino, y al final todo lo que estoy contando es lo que intento transmitir en el documental, en el cual pues llevo 8 años grabando material y acumulando en todos los países que he nombrado durante toda la entrevista, con las artes marciales típicas que se practican allí,
con la nutrición detrás de estas artes marciales, porque al final el luchador buscaba siempre mejorarse a sí mismo, por lo tanto hacía una preparación física excelente. De hecho, el origen de todo el fitness actual es la lucha, es decir, los luchadores, los guerreros, fueron los primeros en interesarse en mejorar su condición física para ser mejor luchador, por lo tanto fueron los primeros en hacer flexiones, en salir a correr, en buscar movimientos que mejorasen su forma física en combate, fueron los primeros en buscar alimentos que les hicieran sentir mejor durante el entrenamiento, sentir más energía, sentir más claridad mental para gestionar mejor los combates en los cuales se podían llegar podían ser combates a muerte si estamos en una guerra, a jugar la vida. Por lo tanto, para mí el Ronin es un personaje, en mi caso, muy completo y lo que hago es narrar todas esas aventuras que se van encontrando por el camino. De hecho, en breves voy a sacar un capítulo que he grabado aquí en Valencia, en mi ciudad, sobre el pressing catch, sobre la lucha libre, que fue algo que en los años 50 y 60 estaba muy de moda en toda España. Tuvimos grandes luchadores que se ganaban la vida con ello y creo que se merecen un gran homenaje. Y, por supuesto, para dar ese homenaje, lo que he hecho ha sido convertirme yo en luchador de pressing catch, formarme para ello y participar en una velada real de lucha libre. La verdad es que lo disfruta muchísimo y en breves va a ser el primer capítulo que pueda disfrutar todo el mundo, y simultáneamente iré sacando pequeños clips en redes sociales contando todos esos viajes que anteriormente mencionaba. Así que sí, el último Ronin es un personajazo que disfruta mucho su camino, y esa filosofía la intento aplicar en todo en mi vida. O sea, entendemos que este proyecto, este documental, ya llevas años, ¿no? Has dicho creo que 8 años grabando y estás viajando respecto para hacer este contenido. ¿Y hasta cuándo durará más o menos? ¿Tienes previsto más o menos una fecha que vas a estar trabajando en este proyecto? Me gustaría no ponerle fecha de final nunca, porque significaría que voy a seguir emprendiendo esos viajes, disfrutando de esas experiencias que me van a proporcionar, y por lo tanto, y más a día de hoy con la facilidad de las redes sociales para difundir cualquier tipo de contenido, creo que es algo que voy a seguir haciendo toda mi vida a un nivel u otro, es decir, con más implicación o con menos, depende de la etapa en la que esté, pero me gustaría propagar, desde que empecé, como bien comentabas, hace 8 años, empecé documentando las artes marciales a lo largo de la Ruta de la Seda, esta ruta comercial que unió Oriente con Occidente durante casi 1000 años, ayudó también a propagar las artes marciales desde Oriente hasta Occidente. Por lo tanto, yo empecé a documentar todo esto hace años, cuando trabajaba para la UNESCO, y ahí empezó absolutamente todo. Me di cuenta que había una información brutal que nadie conocía, que era algo muy exclusivo de pueblos nómadas, como eran aquellos pueblos que realizaban esta ruta comercial, que había muchísima información en Asia Central sobre luchas ancestrales que nadie conocía, que esas luchas se habían encontrado cara a cara con las artes marciales de origen oriental, que, como la gente se puede imaginar, eran movimientos mucho más técnicos, rápidos, que se enfrentaron a la lucha cuerpo a cuerpo, que no dejaba de ser fuerza bruta aplicada sobre un monje Shaolin que solía medir en aquella época 1,40 m y pesar 45 kilos, y qué curioso que ese monje Shaolin, utilizando el arte marcial, conseguía vencer en los duelos de los grandes luchadores de la parte central de Asia. Toda esta información, todo esto, todo este conocimiento es lo que me gustaría propagar, y, como bien comentaba, todas las bondades, todo el folclore que existe alrededor de las luchas y las artes marciales, que me parece interesantísimo. Y en España en concreto tenemos mucho, muy desconocido, y que poco a poco voy a ir sacando a la luz, porque también son tradiciones que he encontrado en muchas ocasiones que únicamente un grupo reducido de personas, solo un grupo, o sea, a lo mejor un grupo de 10 personas sigue practicando, y antiguamente era mucho más común encontrarse a grandes grupos en nuestro país que lo practicaban, a grandes luchadores
en Castilla y León, en Canarias, sigue imperando las tradiciones de la lucha leonesa o la lucha canaria, sigue siendo allí súper conocido, de forma que la lucha se normaliza mucho a nivel de sociedad, de forma que la lucha se practica mucho en los colegios y estoy convencido que con resultados increíbles a nivel de formación lectiva. Así que todo esto es lo que quiero propagar con el documental, aparte de disfrutarlo a nivel personal, por supuesto. Qué guay, qué guay. Pues estaremos atentos. Pues nada, por si hay alguien sí que te quiere encontrar, ¿dónde te podemos buscar en redes sociales? ¿Algún blog, alguna manera de contactar contigo por si hay alguien que le gustaría, no sé, aprender más sobre lo que haces, sobre lo que divulgas, sobre tu proyecto? Por supuesto, en el último running, sobre todo estoy presente en Instagram. El proyecto del documental pasa también por abrir canal de YouTube y de TikTok, pero por ahora me centro en Instagram. Tengo un blog, elultimorunning.com, en el cual desarrollo la faceta que más me gusta, que es la de escribir por ahora, y cuento un poco pues mis viajes y mis experiencias. Y en breves sí que anunciaré dónde se podrá ver o en qué plataforma o lugar se podrá ver el documental, que sí que creo que va a ser el colofón final a todo el trabajo que estoy realizando. Muy bien, pues le daremos bombo por aquí también, en mis redes sociales. Ha sido un placer que te pases por aquí y nada, encantado de que hayas estado en el podcast y te mando un abrazo muy fuerte, Andrés. Igualmente, profe, ha sido un verdadero placer charlar contigo y espero que no sea la última. He disfrutado mucho. Eso seguro. Un abrazote. Un abrazo.